invitada del día de hoy. Bueno, yo soy Nuria Kaiser y voy a presentar el día de hoy una novela de Fernando Benavides que se llama La vulnerabilidad del azar. Y bueno, yo creo que con cada libro que uno lee, uno se cuestiona el propósito de la literatura. Y definitivamente uno de los propósitos de la literatura es incomodar. Me parece que este libro entra dentro de esa categoría, Fernando. Sobre todo porque estamos frente a una novela negra que en realidad entra dentro del true crime, ¿no? Estamos viendo una novela de un caso verídico, que es El loco de Chimalhuacán, el primer asesino serial del Estado de México. Y lo que hace Fernando es desentrañar toda la historia de este asesino, que al final veremos que no está solo por una serie de eventos y algo muy particular que, bueno, ya platicaremos qué es lo que sucede a lo largo de la novela sin spoilear nada. Pero bueno, digamos que esta novela sigue dos vertientes, ¿no? Uno, al asesino, cómo perpetúa los crímenes contra jovencitas, y por otro lado sigue al cuerpo policíaco que está investigando estos crímenes, ¿no? Entonces Fernando nos va llevando con mucha habilidad por estos dos mundos, que la verdad es que Fernando dice que él está muy acostumbrado a hablar de la muerte. Yo la verdad soy una lectora que no está acostumbrada a enfrentarme a la muerte, pero es verdad que cada quien con su historia propia tiene una aproximación distinta a los temas que maneja en cada novela, ¿no? Para mí resultó muy sorpresivo leer esta novela. Me parece una novela de una meticulosidad muy interesante, sobre todo porque Fernando no se toca el corazón a la hora de hablar de los feminicidios y sobre todo de hablar de la putrefacción que nos ocupa como sociedad, ¿no? Que me parece algo muy interesante. Es decir, no solamente Fernando desentraña los crímenes, sino que también habla de la visión que tienen los cuerpos policíacos, ¿no? Que creo que me parece una de los aspectos más interesantes de la novela. La construcción de los... Hay varios policías dentro de la novela, pero sobre todo dos, Zapata y Moreira, que son los que están investigando estos crímenes y que descubren que están frente a un asesino serial, que es algo que no es tan común. Y cómo va Fernando construyendo a estos dos personajes con sus virtudes, con sus fallas, con sus debilidades. Y también, es decir, nosotros pensamos que el sistema judicial es un fracaso y en efecto lo es, pero lo que es interesante de la novela es que ellos también lo piensan, ellos también lo viven. Entonces resulta muy, en ocasiones hasta conmovedor, entender cuál es la visión de estos policías. Y también creo que hay una construcción de diálogos en donde incluso hay permiso para el sentido del humor, que creo que es algo que yo agradezco mucho, no porque te suavice la novela, porque creo que esta es una novela que no hay manera de suavizarla debido a que está basada en hechos reales y que los crímenes resulta, la descripción de crímenes resulta pues muy meticulosa, como lo dije anteriormente. Pero creo que en estos diálogos que Fernando construye, uno encuentra también toda la psicología de los personajes, la psicología de los policías que muchas veces son, o por lo general son personajes que pasan a nuestro lado y quizás sean injustamente tratados. Yo no sé, esa es una discusión que vamos a tener. Pero bueno, Fernando, estamos aquí, por supuesto, para tener un diálogo sobre esta novela. Me parece que la pregunta con la que me gustaría iniciar contigo, Fernando, es ¿por qué, no por qué escribir esta historia, porque todas las historias merecen ser escritas, sino ¿por qué ensañarte tanto en la descripción de crímenes? Digo, como lectora, a mí me resultó estremecedor leerlo, pero ¿cómo decides tú? Porque creo que también escribir es ir tomando decisiones. ¿Cómo decides tú ahondar en estos crímenes? Y debe haber sido bien duro escribirlos, ¿no? O sea, leerlo fue bastante difícil. Em, yo creo que es parte medular de la novela lo gráfica que es en las descripciones, como bien mencionas. Creo que lo hice porque muchas veces lo platicábamos en la plática pasada, en la mesa pasada,
Cuando lees alguna novela, eh, uno saca alguna conclusión. En mi caso, al estar involucrado en asuntos de la Procuraduría desde niño, ¿Por qué? ¿Puedes platicar claro, por qué estabas? porque básicamente crecí en un reclusorio, Mm. porque mi mamá siempre fue Ministerio Público y pues bueno, fue Ministerio Público antes de tenerme y después de tenerme, ¿no? A mí y a mis hermanos. Entonces, nuestro campo de recreo era el reclusorio, eran las celdas, era estar en las delegaciones. A su vez, mi tío, o sea, su hermano, el hermano de mi mamá, también es Ministerio Público. Mi papá también es abogado. Después, mi padrastro también fue jefe de departamento. O sea, yo estoy muy involucrado en esto desde que tengo uso de razón. Entonces, cuando yo leía las novelas policíacas, no me cuadraban las cosas, ¿no? O sea, decía, sí está buena, pero no es así. Pertenece a un mundo de la imaginación, pero no a un mundo verídico. Ok. Y los policías no son así, y los homicidios no son así. Entonces, cuando escribo la novela, lo que quiero es que sea una novela policíaca como es el mundo policíaco. Mm. Y de ahí saco el ADN y no había manera de suavizarlo y aún así lo suavicé. Aún así tomé decisiones de no repetir ciertos comportamientos muy humillantes hacia sus víctimas Ok. del asesino, porque en mi cabeza estaba, ya expuse lo que ocurrió, Ok. ya no lo voy a repetir. Ok. ¿Y cómo llegas tú a la historia del loco de Chimalhuacán, que nunca mencionas el nombre, ¿verdad? No, ¿Es deliberado eso? sí, porque no me gusta enaltecer ni romantizar al criminal. Ok, sí, eso se agradece. ¿Y cómo, bueno, obviamente es una historia conocida, pero cómo llegas tú y por qué decides indagar sobre esta historia? Hice un podcast llamado Fausto, que fue muy exitoso con Damián Alcázar. Y el podcast tuvo 3 temporadas. eh, o sea, en algún momento tuvo 30 millones de descargas. Hoy debe ser una brutalidad más las que tiene. Y existía la intención de hacer una siguiente trilogía de Fausto de la mano de Spotify, pero los planes cambiaron. Lo que sí es que entrevisté a muchos judiciales en el camino con esta intención y uno de ellos tenía este caso sin darle mucha importancia. Y cuando me dijo que había sido un homicida serial, que él no sabía ni siquiera, ¿no? Él decía, un, un asesino que había ejecutado a varias jovencitas y las dejaba en casas en construcción. Bueno, el eufemismo, ¿no? Cuando le pregunté cuántas, o sea, y cuando llegamos a más de 6, pues yo dije, es un asesino serial. Lo que pasa es que cuando ocurrió no existía la perfilación. Ok. Y de ahí me parecía la historia fantástica, sobre todo por el giro de tuerca del final Ujú, y del medio, digamos. ujú. Yo no creía eso. Entonces me fui, como siempre, a investigar a la hemeroteca y me encontré al asesino del Bordo, me encontré que sí existían los asesinatos, me encontré que sí existían de repente las vertientes que me decía este judicial y dije, es una gran historia, ni siquiera para un podcast, es una novela. Ok, tú vienes precisamente del mundo del radio. ¿En qué momento decides, bueno, ya nos contaste un poco, pero por qué, o sea, cómo fue tu epifanía para empezar a escribir? ¿Cómo es tu experiencia con tu primera novela? Pues cuando trabajas haciendo radio y cuando eres productor de radio, en realidad no eres productor, sino que tu trabajo es resolver las cosas, ¿no? Tienes que resolver las cosas del estudio de grabación o de los invitados o de escribir el promo o muchas veces de escribir los especiales cuando vienes. Ujú. Entonces te haces como muy hábil para resolver las cosas. Ok. Y de ahí ya venía yo escribiendo. Después escribí la primera temporada, primera, segunda y tercera temporada, Ujú. o Montserrat con Ana de la Reguera. Y ya pasarme a esto, si bien es un monstruo muy diferente, ya venía muy encaminado. Ok, esto que tenemos aquí detrás, ¿te sirvió a ti? ¿Es tu mapa de creación o nos estamos Sí, preguntando todos como qué es esto sí, que tenemos atrás? sí, cuando, aunque pueda parecer un poco de cliché, vayan preparando sus preguntas, porque al final luego ya no, uno no se acuerda de qué preguntar.
Así que pueden preguntar de todo lo que están viendo aquí atrás. Y pueden acercarse a ver las fotos si quieren. Sí, Si las aguantan. ajá, porque son muy gráficas. Yo no las aguanté. Ajá. Em, ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era esto. Sí, ¿Cómo trabajaste con este mapa? es cierto. Cuando investigué el primer caso de Fausto, que es brutal y es sobre todo muy emotivo, es un podcast que, si bien te tiene al filo de la butaca, también te hace llorar. A mí me hace llorar. Ahorita si me pongo a llorar, no se espanten. Yo casi siempre lloro con ese podcast cuando hablo del final, así que no vamos a hablar del final. Ok. Em, pero sí era construir algo de true crime que nunca había realmente le había entrado. Había vivido todo ese ambiente, pero nunca le había entrado a esa escritura. Entonces me di cuenta que lo mejor es ser un escritor de mapa y no de brújula, es decir, venir lo más documentado posible para que Ujú, tu viaje sea con un mapa ujú. y no con una intuición nada más. Claro, o sea, tú estructuraste tu novela antes ¿hiciste toda la investigación previa o en el Exacto. camino ibas investigando No, más? toda la investigación previa la hice, entonces viví mucho ese podcast, Ujú, porque yo tenía el acta, tenía algunas declaraciones, algunas entrevistas con los ministerios públicos, forenses, etcétera, pero no tenía la del judicial me llegó al último, ok. pero entonces viví mucho ese caso, también tuve mucho acceso, bueno, un acceso total a las actas y me di cuenta que lo mejor es que al escribir una novela la vivas, o sea, que te duela vivirla, Sí. porque vas a darle voz. Y justamente eso fue lo que me hizo construir el final de esa primera temporada, porque yo sentía mucho, me daba mucho sentimiento cómo habían acabado con las niñas. No hubiera podido construir ese final si no hubiera visto durante un año un pizarrón de investigación. Ok. Repetí la misma fórmula con la temporada 2 y 3 y sabía que eso era lo que necesitaba. Y definitivamente es una manera, a mí me parece muy correcta de escribir una novela policíaca, Ujú, porque vas teniendo enfrente lo que no tienes que dejar ir, ¿no? O sea, este cuate hizo esto, tienes que hacerle justicia a las víctimas ujú. y tienes que desayunar, comer y cenar y dormir con estas imágenes. O sea, tú sientes que como escritor le haces justicia a las víctimas al hablar de la perpetuación de estos crímenes? Sí, y tenía mucho temor de que esto no ocurriera, sobre todo porque son feminicidios. Fue un caso, fue un tema que se tocó con la gente de Planeta de si debía o yo tenía la autoridad de hacerlo o no. Pero antes de escribirlo, me involucré en una plática terapia con dos psicólogas que trabajan en la Fiscalía para Delitos Especializados contra la Mujer. Y ellas eran las que me daban también los nortes, porque ellas trabajan todo el tiempo con este tipo de casos también. Y muchas veces yo les decía, yo no quiero hablar de esta violación tal cual como fue. Ujú. Creo que quiero suavizarlo. Y ellas me decían, Fer, tienes que decirlo, porque esto es lo que nos vienen a contar a nosotras aquí y esto es lo que se vive y la gente tiene que saber que esto es lo que se vive. Y yo repetía la pregunta, ¿tengo que ser tan gráfico? Y me decían, tienes que hacerlo y tienes que poner cuál es la dignidad de la víctima, en este caso de la mujer, en su defensa en el acto. Y me decían, no puedes olvidarte de esto. Y fue algo que definitivamente estuvo supervisado por psicólogas que trabajan en las fiscalías. Ok, me parece súper interesante el trabajo que hay detrás pues sí, de una novela tan estrujante como lo dije hace un momento. Uno de los aspectos que a mí me parecen muy interesantes, como lo dije al principio, es la construcción de los policías. Es un mundo muy masculino, es un Ujú. mundo totalmente masculino. De hecho, uno de los aspectos de la novela es que todas las presencias son masculinas, ¿no? O sea, las mujeres que aparecen son las víctimas, por ahí hay una mamá, Ujú. Y una doctora también hay una pequeña. Ujú, doctora, exacto, pero realmente no aparecen personajes femeninos, ujú. ¿no? Entonces, me parece interesante. Tú también tienes, así como tenías acceso a a todos los muertos que hice en tu infancia y al Ministerio Público, etcétera, también has tenido cercanía con los policías, es decir, ¿cómo fue tu construcción de personajes? Porque a mí, sobre todo,
Me gustaría platicar de los diálogos, que es un aspecto que a mí me parece bien complicado como novelista, Ujú. porque quizás uno está más acostumbrado a la descripción, ¿no? A la narración. Y la construcción de diálogos que haces me encanta, la verdad. Ajá. Ujú. Creo que tuve el mismo caso que decía con los asuntos en las novelas negras, con los diálogos. A mí me ocurre mucho también que cuando leo gran parte de las novelas, digo, es que así no se habla. O sea, no creo que exista algo completamente construido cuando estamos hablando. Cuando estamos hablando, somos muy casuales y sobre todo nos distraemos todo el Claro, tiempo. sí, hay pláticas que surgen de la nada, te desvías. Y ni siquiera retomas, ¿sabes? O Claro, retomas así de, oye, no me sí, terminaste de por decir la otra cierto, vez, por sí, cierto, ¿no? ajá, Y esto creo que o sea, debería de tener eso. Y al momento de escribir, recordé justamente toda esta interacción con los judiciales, muchas veces de las que acompañé a mi mamá o a mi tío, y hacía yo las guardias completas, o sea, 24 horas de guardia por 48 de descanso. Entonces me tocaba ir con los judiciales, con los policías, con el de la ambulancia, lo que hablaban, cómo se comportaban. Y lo refresqué cuando hice todas las entrevistas a estos judiciales en este afán de de una novela o una nueva temporada, ¿no? Y me parecía que debían de ser así, de casuales, y curiosamente así de graciosos, porque son muy graciosos aunque sí. estén tratando temas. Y yo creo que la novela debe de tener como este equilibrio. De repente estás con el corazón muy apretado y en el otro estás riéndote solo, ¿no? Porque Sí, dices, pero te estás riendo solo porque dices, es que sí es cierto, así son. sí. No, sí, digo, sí aligera la lectura, pero también, como lo dije, el propósito pues, no es aligerar la lectura, sino construir a los personajes, construir todo un tono, un entorno. Pero me pregunto, y si es algo que quisiera saber, si sí hay esta introspección de los personajes al hablar de la pudredumbre que hay allá afuera. Es Sí, decir, sí, tú sí lo ves en sí, los policías que conociste, sí, que yo ellos mismos cuestionen al sistema. usualmente totalmente. ¿Sí? Y se sienten decepcionados del sistema, Ok. porque en la mayor parte de las veces el sistema los ha traicionado. Porque nosotros pensamos que ellos son el sistema. Y creemos que ellos son los malos. Sí. Y lo que les digo es que la mayor parte de los judiciales son buenos, solo que los malos hacen cosas más escandalosas, Ajá. que llegan hacia nosotros de una manera más rápido, pero los buenos son más y sí hacen su trabajo, y es un trabajo muy difícil, Claro, vas porque, en contra de un sistema, justamente, no, ¿no? También. y aparte cuando existe un delito, no sé, a todos en algún momento hemos necesitado de un policía. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos chocaron o chocamos o nos robaron algo o algo ocurrió en nuestra vida y lo que quieres es encontrar un policía. No quieres encontrar un panadero o al de la tintorería o no quieres encontrar a nadie más que a un policía. Para ti el policía es tu salvavidas en ese momento de desesperación. Y esa persona arriesga su vida, es de los pocos trabajos, si no es que es el único, que arriesga su vida y que le pagan para eso. Sí. Y es ir tras el malhechor con una pistola aventándose tiros. Y yo escuchaba en las entrevistas de ellos de algunos casos en donde decían, es que yo iba tras el ladrón y cuando abrí la puerta me recibió con un cuerno de chivo y me disparó en el pecho y estuve en el hospital 4 meses, ¿no? Y entonces eso me parecía, y en la novela hay una parte que hablo de un policía que justamente eh, está en una persecución, tiene algo menor en la pierna y lo lleva la policía a un hospital para policías que tiene la peor de las atenciones y terminan amputándole la pierna al pobre policía porque no se cuidan. O sea, realmente el policía es alguien que está sobrepasado, está Ajá. rebasado en sus labores y que no tiene los recursos y que aparte la sociedad los odia. O sea, pobres. Sí, tienen todo en contra, pero entonces, o sea, uno de tus propósitos fue reivindicar la figura del policía, al igual que de Totalmente. las víctimas, ¿sí? Totalmente, sí, sí, sí. Porque yo los veía y los veía muy como humanos. O sea, yo siempre estuve más del Ministerio Público, pero cuando estuve con los policías y los judiciales, los veía muy humanos. A mí, un judicial, Moreira, Sí, que era muy grande sí, y era robusto y todo, cuando lo entrevisté la primera vez, lloró. O sea, lloró porque obviamente yo iba tras la nota y yo le decía, cuéntame algo que sea súper violento, ¿no? O sea, sí, necesito carnita para la novela.
Y lo que me empezó a decir, me dijo, sí, yo recuerdo una vez que entré a una casa donde asesinaron a una familia también y era un niño, y se ponía a llorar. Ok. Y entonces yo decía, ¿cómo este hombre tan grande y lloraba y se le quebraba la voz y todo? Y decía, o sea, este es el policía que tú ves ahí y siente igual que nosotros. Entonces, necesito reflejar esa humanidad Ujú. que la tenemos olvidada o tenemos una venda en los ojos, pero que sí existe en los judiciales. Claro, es que conforme uno lee la novela, sí, sí, como que olvidas que esos personajes existen. Es decir, Moreira y Zapata, claro, existen, tú los entrevistaste. Claro. ¿Y cómo es, o sea, dónde está la frontera entre la realidad y la ficción? Porque finalmente, pues los personajes, aunque existan, son seres ficticios. ¿Cómo haces tú para construir un personaje? Digo, esto también es para quien escribe novela histórica, por supuesto. ¿Cómo haces tú para distinguir o para trazar esa frontera entre la ficción, la realidad? Me parece complejo. Yo creo que a diferencia de la ponencia anterior donde había gente muy ducha ya en el tema, para mí mi único mantra fue entregarme por completo a la historia y a la novela y dejar que ella hablara. Claro, ya tenía más o menos cómo iba a ser la estructura, pero lo que hice fue entregarme a la novela, entregarme a los personajes. O sea, cuando la escribí sobre todo en la noche, y cuando la escribía en la noche, sí tenía como muy claro en un cuaderno y decía, ¿qué voy a contar en este capítulo? No quiero tener un solo capítulo que sea de paja. En todos tiene que ocurrir algo. ¿Cuál es la entrada? Y tiene que ser una entrada fuerte y tiene que ser, tengo que decir algo, tengo que soltar un poco de información y tiene que terminar muy fuerte el capítulo también y tengo que contar algo que vaya evolucionando en la historia, que me esté aportando, o sea, nada que sea pajita. Y lo que hice fue escuchar a los personajes. Y sí decía así de, ¿qué me tienes que decir, Moreira? O sea, ¿qué me tienes que decir, Zapata? ¿Qué le vas a responder, Zapata, a esto? Y fue muy natural. O sea, como que esas conversaciones de, ¿y tú qué vas a pedir? Patitas en vinagre. Ay, sí, son bien ricas las patitas en vinagre. Ah, yo voy a pedir, ¿sabes qué? O sea, ese tipo de conversaciones como que ocurrían entre ellos. Y uno es su esclavo, ¿no? Por supuesto, uno ya nada más las baja y todo. Y escuchaba muy bien a los personajes. Yo creo que yo no tuve tanta labor en esta novela más que el de escucharlos y bajarlo. No lo vamos a spoilerar porque es uno, creo que de los momentos más emocionantes de la novela, pero los personajes te dicen cuándo deben salir y cuándo deben entrar. Y hay un momento en donde uno me dijo, yo tengo que salir, o sea, es momento de salir. Y para mí era definitivo. Y cuando me hablaron otros personajes de que tuvieran otras interacciones, fue muy natural también. Entonces era nada más escuchar mi parte, fue escucharlos. Y la han leído? ¿Estos policías la han leído, la Sí, sí, novela? sí, 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 les ¿Cómo es la encanta. recepción? Me parece súper interesante ¿Sabes? eso. Les encanta porque justo dicen, es que así es. ¿Ah, sí? Es que es que sí es verdad, así son las delegaciones, así son las persecuciones, así es ir a levantar un cadáver, sí es cierto que estamos rebasados. Por supuesto que así es, pues si ellos me lo contaron, ¿no? Y yo estaba en una mesa con ellos, porque fueron muchas entrevistas, fueron horas y horas de muchos días de entrevistas, y ahí como que veía que tenían diferentes puntos de vista también, ¿no? Había uno que era muy correcto, estaba el que era el que era militar, entonces era como muy estricto, pero como que no se quería involucrar con los otros. Había otros que eran más emotivos, había unos que eran más emocionantes. Entonces creo que también la voz de todos los judiciales está aquí. Está ahí. Hay un personaje también importante que es un periodista, ¿no? También es verídico, supongo. Sí, Sí. y está aquí, o sea, es el que llevó todas estas investigaciones. Y pensaba en él, ¿no? O sea, la importancia del periodismo Ujú. en la nota roja, pero para la sociedad, porque me he dado cuenta que ellos investigan a veces más que los judiciales. Claro, sí. De hecho, el periodista cubre esos huecos que deja el sistema legal, de hecho, ¿no? Es uno de los propósitos del periodismo, Y, pues. y tienen tanta chamba los judiciales que al día siguiente tienen que ir a dejar un documento para que el señor González pague su pensión Sí. alimenticia, Sí, lo dejas ¿no? claro en la Y ya, novela, que están ajá, están sobrepasados. sobrepasados. Y entonces el periodista lo que hace es,
oye, yo sí le voy a dar seguimiento, ¿no? Yo le voy a dar seguimiento a esto. Entonces, yo creo que lo que es estremecedor de la novela es que te enchina la piel Sí, porque es real, o sea, porque el periodista sí. es así y siente esa hambre de lograr también algo y el judicial está así de desamparado, aun cuando sean muy machotes, están desamparados y llegan a su casa y se acuestan con su mujer y la mujer está también Con su historia con y su su vida. historia, ¿sabes? Ujú. Y les llueve en su casa y tienen plantitas y es un judicial común y Humano. corriente, es humano. Es humano. ¿Cómo hiciste? Porque sí es verdad que en cada capítulo sucede algo, ¿no? Hay mucha tensión, pero sí hay un par de capítulos como muy introspectivos. Ujú, Y me parece, no me parece para nada que sea paja, sino que son ujú. capítulos introspectivos. ¿Por qué decides tú meter esta, sobre todo con Moreira, que es este policía, bueno, este judicial, grandote, que se conmueve ante el estado de las cosas, ¿no? Que parece decepcionado no solo del sistema judicial, sino del sistema humano. Ujú, ujú. ¿Por qué decides ahondar en ese aspecto? Porque necesitaba construirlos de manera correcta, no solo con acciones que aunque es la manera correcta de construir los personajes más que describirlos es que actúen. Lo que yo quería era también estar en sus pensamientos y estar en su dolor, en ese dolor que había visto. Y hay una tríada de capítulos, me parece que son 4, donde cada uno está diciendo cómo duerme las noches, ¿no? Sí, Y, y hay uno que, por ejemplo, el militar dice, yo estoy durmiendo tranquilo, pero sé que llevo muchas muertes en la espalda, porque aparte cuando era militar me hicieron matar en nombre del Estado, ¿no? Y hay otro que dice, pero es que yo ya no quiero estar aquí. Y el asesino duerme de una manera y otro duerme de otra manera. O sea, cada quien está durmiendo con algo diferente en la cabeza. Y yo creo que lo que necesitaba ahí era que ellos expresaran su dolor. Y el dolor no siempre se expresa con acciones. El dolor es muy interno también. ujú, O lo que están pensando o lo que quieren. Y por eso escribí estos capítulos, también para que el lector tuviera la misma sensación que yo sí. tuve con ellos y les hiciera lógica lo que iba a suceder después. Hemos hablado mucho de los policías, pero quizás se nos vaya el foco del asesino serial, que me parece complejísimo porque, claro, uno como lector va siguiendo sus pasos y te vas metiendo un poco en su piel. Esto no fue de lo más complejo. ¿Cómo te aproximas tú a una mente tan perversa? Bueno, aquí viene lo interesante de este libro, que creo que sí es un diferenciador con los demás, y es que la forma en la cual me aproximo al asesino serial o a los delincuentes en esta novela, no es a través necesariamente de sus pensamientos ni de su sentir, y pocas veces, o sea, claro que toco algo de su historia, Ujú. pero porque no podría no hacerlo, ¿no? O sea, porque Sí, debo pero de muy darle un poco, ¿no? poquito, pero Ujú, muy o lo poco. mínimo. Sí, Pero lo que sí es un diferenciador es que las acciones que él comete, los delitos, son esos y es como los cometió. Por eso es tan gráfica. ujú, Ahora, porque yo decía, si ya tengo en mi poder todas las actas de todos los homicidios que ocurrieron, y ahí vienen las declaraciones del homicida, y el homicida sí te dice, yo agarré y levanté una piedra y con esto hice esto, y entonces vi que el monedero se cayó para allá. O sea, esa es su visión. Y yo decía, creo que es correcto que comparta esa visión porque es muy difícil que el lector tenga esa información. El lector usualmente tiene la información de la imaginación del escritor. Y está muy bien. Yo admiro mucho eso porque me parece que es muy difícil crear mundos, etcétera. Pero yo al tener las actas creía que era justo que el lector también compartiera esa crudeza con la cual se cometen los homicidios. Y por eso es tan gráfico. Y por eso termina siendo un libro hasta de terror en cierto punto, ¿no? sí, totalmente. Porque así es la vida. Pero Sí. también se van a reír. No crean que, no, o sea, sí hay No, risas. es una muy buena novela, es decir, a mí cuando yo digo que es estremecedora, pues es un cumplido realmente, es decir, Gracias. construir un mundo tan oscuro, que me imagino fue tu propósito, pero claro, vemos personas que no estamos tan acostumbradas a esos mundos, ¿no? Entonces, bueno, justo
es asomarte a estos universos a los cuales no tienes acceso de otra manera, ¿no? Para mí resulta además muy revelador escucharte y saber que, bueno, tú estás más familiarizado con estas historias y me interesa mucho como el detrás de cámaras de la escritura de la novela, ¿no? Aparece también un poco las familias de las víctimas, ¿no? Me gustaría hablar un poco de la reivindicación de las víctimas, porque, sobre todo porque estamos hablando de un caso un caso real donde estos feminicidios fueron verídicos. ¿Cómo tomas tú esto? ¿Cómo trabajas con las víctimas, con las familias? Porque puede haber una línea muy delgada entre, no quiero decir faltar el respeto, pero Sí, 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 lo pues entiendo. sí me entiendes Ujú, lo que te sí. quiero decir. Y es algo que el libro siempre trae de sombra, o sea, la ética de contar las historias hasta qué punto, ¿no? O sea, Sí. y, Bueno, es una discusión es una además, ¿no? discusión, claro, claro. Qué Se tan vale, válido es apropiarte de las historias ajenas, sobre todo cuando es tan terrible, y cómo haces tú para no revictimizar? claro. Em, Me parece que en primera el trabajo del escritor es no juzgar y simplemente poner las historias como son para que el público decida si le da el beneficio de la duda a quien quiera o lo castiga en su mente, ¿no? Perdón. Pero lo que me parecía también muy interesante fue esta vivencia que tuve durante toda mi infancia y adolescencia, de que escuchaba las declaraciones de la gente que iba a la delegación, ¿no? Y muchas veces hay una historia ahí también de un señor muy viejito que lo atropella un carro. Entonces sí se los vamos a contar, ¿no? Es la historia de un señor que lo atropella un carro y lo mata y llega una señora de escasos recursos, muy escasos, a preguntar por el cuerpo y dicen, sí, aquí está. Y el señor tenía 500 pesos en su cartera porque había encontrado trabajo de albañil y le habían dado su semana y lo atropellaron en el camino, ¿no? Y la señora fue a hacerlo y ya no le importaban los 500 pesos, ya no iba a llegar el señor, ¿no? Entonces, todas estas historias tan estremecedoras, yo decía, creo que vale la pena que la gente las sepa, ¿sabes? Y hay otra cosa que me gustaba eh, la idea, y es no solamente de el policía y el asesino, sino de otras dos perspectivas. Una era de las familias que sufren un chorro, obviamente la pérdida, y que son víctimas del mismo sujeto, y la otra es de la persona que encuentra el cadáver. ¿No? Porque el que encuentra el cadáver es no es el primer respondiente, porque el primer respondiente es el policía, pero es la primera persona que ve unos piecitos fuera de el pasto y ese día le cambió la vida, se dio el susto de su vida, llegan la policía, los Sí, interrogan, etcétera. claro. Entonces también hay una historia ahí, hay muchas historias Sí, dentro de un homicidio y sí, quería tocarlas todas. sí. No sé si alguien en el público quiera preguntar algo, comentar algo aquí. No sé si hay micrófono o le paso este Oye, para variar. Qué bueno. ¿Este? Yo es que no consigo la vida si no me hago muchas preguntas y y te voy a mientras aprovechar para preguntarte a ti. y mientras en cada En fila cada fila voy para que pasándolo como la sí. limosna de la iglesia. Oye, fíjate que, aún yo no la he leído obviamente, pero me entra una duda. Normalmente una novela es ficción. En tu caso, ¿dónde está el equilibrio? Porque te voy a decir, a mí personalmente lo que me ha pasado. Yo en mis novelas, cuando he metido ficción, o sea, digo, hay que coser muy finito para que no se vean las mentirotas, ¿no? Ujú. Pero yo hago mentiras, o sea, yo me pongo en un rincón a inventar mentiras y agarro cosas que sí pasaron para hacer toda la película que yo me invento. Pero en tu caso es al revés, o sea, Ujú. ¿tú dónde metes la ficción que pareciera ser, desde aquí donde yo estoy viendo tu cartulina allá atrás, metiste una poquita de ficción para pegar todas estas realidades? Ujú. Entonces, yo le veo hasta un riesgo, porque normalmente, o sea, te digo, a mí me ha pasado que me dicen, oye, es que esto está muy fantasioso, güey, esa es la parte Real. real de la historia y Ujú. las mentiras son estas que parecen las verdades, Ujú. ¿no? Pero en tu caso es al revés, o sea, tienes un poco de ficción, Ujú. pareciera que pegas todas Ujú. estas realidades. ¿No te parece súper arriesgado? O sea, de parte,
de esta que le llaman la distancia de la recepción, ¿no? O sea, si cumples la promesa entre lo que la gente está esperando leer y lo que finalmente leyó, como tú dijiste, me va a juzgar, la va a recomendar, la va a tirar a la basura, no la va a acabar porque el hígado no le dio para más que para ir a vomitar y dijo, mejor no la acabo. O digo, wow, quiero ver lo que sí, dónde está la siguiente novela, ¿no? Pero pues eso ya no depende de ti, ya depende del lector. Pero sí tienes un riesgo súper grande, o sea, verdaderamente yo te encuentro, porque es que está justo hecho al revés esta historia, tío. Normalmente uno agarra 4 cosas reales para inventarse todo lo demás. Y tú tienes puras verdades pegadas con... Sí, bueno, si existe el estómago, pues yo creo que Nuria nos puede decir más si vale la pena después de haber leído toda la novela, sí. Pero uno es en las costuras. O sea, la ficción, mi ficción está en las costuras. Y que no se note mi ficción, sobre todo, ¿no? O sea, que parezca una historia lineal y no se note. Pero aquí, por ejemplo, la línea de arriba es la línea del libro y quedó diferente. O sea, iba a empezar con un homicidio en... Sí, 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 sí te entiendo. Ajá. Pero justamente la ficción viene en construir muchas historias en una sola coherente. Esa es la ficción. Por ejemplo, no todo lo que ocurre en el libro ni ocurre en la misma línea de tiempo, ni ocurre en el mismo caso. O sea, hay una versión, la de los gorilas, ¿no? La de un judicial vestido de gorila. Eso no existió dentro de este caso, pero sí existió. Entonces, me parecía que lo debía de llevar ahí. Entonces, está ficcionado con verdades, por supuesto. Y eso es lo que me parece que fue el trabajo de ficción, de ficcionar algunas Yo cosas. te pregunto porque justo pensaba en las descripciones supergráficas de los feminicidios, o del homicidio tal, o del Y, X, Y, Z. Ajá. Que te digan, "Ah, no inventes, esto es muy fácil". O sea, la gente normal, tus lectores, no tenemos acceso a las actas. ¿Cómo? Entonces, la posibilidad de que te digan, ah, es pura invención, no es esta, así no hablan, déjate tú, así no hablan los policías. Nadie mata así, o esto no pasa con las víctimas, esto no es lo que le hacen al cuerpo. ¿Sí me entiendes? Sí, Tienes un riesgo súper de, no, esto no es, o sea, tú no vas a enseñarles las actas de, no, mira, esto sí claro. pasó, ¿no? Mira, lo que ocurre ahí directamente es Es muy que cañón. al menos ¿Qué riesgo? en... Yo digo, qué Sí, riesgo. o sea, bueno, sí, pero yo creo que era más complicado, o bueno, más bien que uno dice, esto no ocurre en Hannibal Lecter, ¿no? O sea, dices, claro, no le van a quitar el pedacito de cráneo y van a estar comiendo su cerebro y haciéndose ahí, no una carnita. Eso es lo que yo digo, eso no ocurre. Yo creo que, yo creo que la realidad, y si te lo crees, en el momento en el cual las historias se amarran a los pequeños detalles. Son los pequeños detalles los que te hacen decir, esto sí ocurrió. Es decir, el tenis. A muy pocos escritores se les ocurre decir, por ejemplo, en Fausto I, ¿no? Le decía, ¿y cómo era la habitación donde había toda la sangre? Había un botón en la alfombra. ¿Un botón en la alfombra? Hay una pared llena de sangre, compadre. O sea, ¿por qué? Pero ellos ven eso. Y esos pequeños detalles, y en la cocina me acuerdo que había una lata de chocomilk. Y eso te amarra a la realidad de una manera en la cual el escritor no lo piensa. El escritor sí dice, y la pared estaba manchada de sangre y tenía pintado con la sangre, tú eres el siguiente. O tenía un versículo de la Biblia, ¿no? Eso es lo que pensamos de repente los escritores. Pero la realidad es, no es cierto, había un teléfono ahí que estaba volteado. Y eso te jala al piso y te da miedo. Sí, 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 sí. Ok, bueno, mi pregunta va más encaminado justo a lo que dijo ella. ¿No ve que hay cómo decirlo? Una negación de la sociedad en que sabe que hay violencia, pero no reconoce el grado de violencia en el que vivimos? Ujú, Esa parte de que solo lo cree, por así decirlo, de que esa violencia de los asesinos seriales existe en Estados Unidos, pero que aquí en México, ay, ¿cómo crees que mi vecino va a hacer eso? O sea, si yo todos los días lo veo, que saca al perro, regar las plantas,
¿no cree que va encaminado por ahí la parte en la que ella dice de, ay, es que es peligroso? Sí, pero la gente en sí misma la está negando, niega la realidad en la que vive. Bueno, Mira, en el mundo existe una tendencia a la alza de consumir contenido de true crime, más que novela policíaca en contenido de true crime. Las mujeres son las que más consumen contenido true crime, como por un 55-60% sobre los hombres. Cuando a mí me preguntan cuál es la necesidad de escribir una novela de estas, cuando podría escribir algo mucho más bonito, eh, mi... No, pero, o sea, mi teoría del consumo de las mujeres y de la sociedad en general del true crime es que nos prepara para sobrevivir. Porque cuando tienes una historia que le ocurrió al príncipe Carlos, no nos va a ocurrir a nosotros, ¿sabes? O sea, está muy lejana. Lo que le sucede a Shakira, tampoco vamos a tener ese acceso. Pero lo que le sucede a tu vecino, si a tu vecino llegan y si tu vecino llegan y abren su ventana y lo matan, es tu vecino, te pudo haber pasado a ti. Y a tu vecino lo que le ocurrió es que dejó abierta la ventana. Y a partir de ese momento tú dices, yo no voy a dejar abierta mi ventana. Es información que tenemos para estar más protegidos. Eso es la importancia del true crime. No lo sabemos, pero nos prepara para un mundo violento. Entonces, es una negación, por supuesto. El true crime lo que hace es acercarte a algo que sí ocurre, que le ocurrió a alguien muy cercano, que pudo haber sido muy cercano a ti. O sea, una vez más, en Fausto 1, la casa donde ocurrieron los hechos estaba ahí, ¿no? Y la gente llegaba y la veía y decía, ahí asesinaron a estas personas. Entonces te pone en un estado, en un mundo violento, tristemente, donde tomas un poquito más de precauciones. Hola, Hola, Fernando. Violeta. Bueno, justo una de las preguntas era, ya la contestaste parcialmente, que era ¿por qué decidiste hacer una novela? O sea, todo tu esquema es lo que hacemos en el periodismo de investigación, ¿no? Es incluso me atrevería a decir más pulcro que mucho de lo que hay detrás de reportajes que se han publicado. Entonces, ya tenías el antecedente de no ficción con Fausto. ¿Por qué decidiste novelar esto? Aunque creo que ya lo has explicado, de construir líneas narrativas y mejores momentos de un caso a otro. Y lo otro es, ¿por qué te importa tanto? O sea, porque siento que lo tomas realmente personal, o sea, esta necesidad de decir, me voy a documentar súper bien y voy a contar realmente cómo funcionan los ministerios públicos, ¿no? Que lo hemos platicado bastante, de cómo es realmente hacer una investigación en este país. O sea, más allá de tu contexto familiar, ¿por qué te importa tanto como novelista, como creador de ficción, llevar la realidad a este pacto que tenemos como algo imaginario? Y si crees que tal vez justo este sistema que no estamos viendo o que hemos mitificado es el que permite que una persona mate no a una, sino a dos, cinco, muchas mujeres de forma reiterada, porque el sistema no está hecho siquiera para detenerlo. Porque no creo ser escritor, porque no creo estar a la altura de los escritores, ¿sabes? O sea, lo que me parece es que debo tener una red que sustente las cosas y solamente así poder contar una historia. Y espero, o sea, tengo pánico convertirme de repente en alguien que no está seguro de su historia. Gracias. Buenas noches. Bueno, un placer conocerlo. Mi pregunta es un poco diferente. Me parece una labor artística increíble lo que hizo, el narrar todo eso me parece que tengo muchas ganas de leerlo, la verdad. ¿Cómo separó todo este dolor que vivió, todo lo que recibió, porque al parecer fue conmocionante, fue difícil? ¿Cómo le separó de su vida?
Porque, bueno, uno como artista, yo soy músico, una cosa es para mí el escenario y otra es separarte del escenario, de la vivencia musical, de lo que estás haciendo, para continuar tu vida. Entonces, ¿cómo se paró? ¿Cómo se sintió? ¿Qué percibió? Y no sé si hasta la fecha le sigue marcando o cómo ha sido ese proceso. Mira, hace poquito di una clase ultramasiva para la UNAM que tenía como 1000 alumnos. Y una de las cosas que les decía es escribir también es no escribir. Es decir, el acto de escribir es bajar lo que estás pensando a algo, pero puede ser a música o puede ser a una pintura, lo que sea, ¿no? Pero la mayor parte de las veces lo que estás haciendo es pensar en tu historia, ¿no? Fuera de la computadora, la máquina de escribir o el cuaderno, estás pensando en tu historia. Entonces, convives con eso todo el tiempo. No creo que haya una separación real yo toco la guitarra también. Entonces, de repente estaba tocando la guitarra y decía, claro, esta cuerda es como un asesino que, ¿no? Entonces, como que había una relación constante con la historia y con esto. Y creo que es muy importante que uno piense mucho en las historias. El aprendizaje como un autor muy novel en esta novela es que se cocinan a un fuego muy lento las novelas, muy lento. Y que eso lo que tienes que hacer es que la idea descanse sobre ti y los diálogos también, ¿no? Entonces, tengo pensado escribir un siguiente libro que se llame La importancia de hacer jardinería cuando escribes una novela de crímenes. Porque te vas a hacer jardinería durante 2 o 3 días y dices, claro, esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, Muy bien, muy buen tip. sí. Exacto, en toda escritura de ficción también. Pues creo que ya ahora sí ya nos Sí, están. bueno, con esto vamos a dar por concluida nuestro día, nuestra plática. Están los libros allá, cómprenlo, Ajá. no se van a arrepentir. Sí, es una está aquí buena el novela. autor para que les Ajá. firme y de verdad es una novela que vale mucho la pena, conmovedora, te sacude. Felicidades, Fernando. Gracias, gracias. Me encantó estar contigo aquí, Gracias igualmente. Gracias a Gracias. todos.